Durante 50 años, Rosa Martínez guardó un secreto que nadie más conocía. Cada noche, antes de dormir, abría el cajón de su mesa de noche y miraba una fotografía en blanco y negro. Un joven soldado de apenas 23 años, con uniforme militar impecable y una sonrisa que iluminaba toda la imagen. En el reverso de esa foto, escritas con tinta ya desvanecida por el tiempo, había solo 4 palabras: volveré por ti. Roberto. Pero Roberto nunca volvió. Esta es la historia de dos almas que se amaron con la intensidad del primer amor, ese amor puro que solo conocemos una vez en la vida. Un amor que fue brutalmente arrancado por la guerra de Vietnam en 1968. Una historia de promesas susurradas bajo la luz de la luna, de besos robados en un pequeño pueblo de Jalisco y de una despedida que cambió 2 vidas para siempre. Rosa tenía solo 19 años cuando Roberto fue llamado al servicio militar. Él, 23. Ambos nacidos en México, pero Roberto había cruzado la frontera con su familia años atrás en busca del sueño americano. Aquel verano de 1967, Roberto había regresado a su pueblo natal para visitar a sus abuelos. Y fue ahí, en la plaza principal de un pequeño pueblo llamado San Miguel de la Cruz, donde sus ojos se encontraron por primera vez. Fue amor a primera vista. O como dicen los que creen en el destino, fue un reencuentro de almas que ya se conocían de otra vida. Durante 8 meses, Rosa y Roberto construyeron un amor que muchos solo sueñan tener. Él le prometió matrimonio. Ella le prometió esperarlo toda la vida si era necesario. Y cuando llegó esa carta del gobierno de Estados Unidos, esa carta que cambiaría todo, ambos lloraron abrazados durante horas. Volveré por ti, le dijo Roberto el día de su partida, con lágrimas corriéndole por el rostro. Cuando esta guerra termine, vendré por ti. Nos casaremos bajo el árbol de jacarandá donde nos conocimos. Te lo prometo, Rosa. Te lo prometo por mi vida. Rosa lo creyó. Rosa lo esperó. Rosa nunca se casó. 50 años después, en el verano de 2018, algo extraordinario estaba por suceder. Algo que ni Rosa ni Roberto jamás imaginaron posible. Pero antes de llegar a ese momento, antes de contarte sobre el día que cambió todo, necesitas conocer la historia completa. Necesitas saber cómo 2 jóvenes enamorados construyeron un amor tan fuerte que ni medio siglo de separación pudo destruir. Necesitas saber lo que realmente pasó durante esos 50 años. Y sobre todo, necesitas saber qué fue lo que Rosa escuchó cuando alguien tocó a su puerta aquella tarde de julio. Esta es una historia de amor verdadero. Una historia de promesas, de fe y de un destino que nunca dejó de tejer los hilos invisibles que unían 2 corazones separados por miles de kilómetros. Esta es la historia de Rosa y Roberto. Y te prometo que lo que estás por escuchar te hará creer nuevamente en el amor que nunca muere. Para entender la profundidad de este amor, primero debes conocer quiénes eran Rosa y Roberto antes de que el destino los uniera. Rosa Martínez nació en 1948, en una humilde casa de adobe en San Miguel de la Cruz, un pueblo de apenas 3,000 habitantes en el estado de Jalisco. Era la menor de 5 hermanos, la única mujer y el tesoro más preciado de su padre, don Alfredo, un carpintero respetado en todo el pueblo. Su madre, doña Carmen, era conocida por hacer las tortillas más deliciosas de la región y por su devoción a la Virgen de Guadalupe. Rosa creció entre el olor a madera recién cortada del taller de su padre y el aroma del comal caliente de su madre. Tenía el cabello negro y largo hasta la cintura, ojos color café oscuro que brillaban con una mezcla de inocencia y curiosidad, y una sonrisa que podía iluminar el día más gris. Era tímida pero soñadora. Le encantaba sentarse en el portal de su casa al atardecer y leer novelas románticas que su tía le traía de Guadalajara. A los 19 años, Rosa ayudaba a su madre con las labores del hogar y trabajaba medio tiempo en la pequeña biblioteca del pueblo. Su sueño era convertirse en maestra,
enseñar a los niños a leer y escribir. Pero más que nada, Rosa soñaba con encontrar un amor como los que leía en sus libros. Un amor verdadero, de esos que duran para siempre. Roberto Sandoval era completamente diferente, pero al mismo tiempo, el complemento perfecto para Rosa. Nació en 1944, también en San Miguel de la Cruz, pero su familia había emigrado a Los Ángeles, California, cuando él tenía apenas 12 años. Su padre, don Ernesto, había conseguido trabajo en una fábrica, y poco a poco la familia fue estableciéndose en el norte. Roberto era alto, de complexión fuerte gracias a los años trabajando en construcción junto a su padre. Tenía el cabello oscuro siempre peinado hacia atrás, ojos color miel que reflejaban determinación y una sonrisa que conquistaba corazones sin esfuerzo. Era extrovertido, trabajador y tenía esa confianza propia de quien ha aprendido a sobrevivir en un país extranjero sin perder sus raíces. A sus 23 años, Roberto había logrado ahorrar dinero suficiente para comprar un auto usado, un Chevrolet Impala azul del que se sentía inmensamente orgulloso. Trabajaba de lunes a sábado en construcción, pero los domingos tocaba la guitarra en una banda de mariachi que amenizaba fiestas en la comunidad mexicana de Los Ángeles. Su sueño era algún día tener su propia empresa de construcción y regresar a México a construir una casa grande para sus padres. Pero el verano de 1967, Roberto regresó a San Miguel de la Cruz con un propósito diferente. Sus abuelos maternos estaban envejeciendo, y su madre le había pedido que fuera a visitarlos, que pasara tiempo con ellos antes de que fuera demasiado tarde. Roberto aceptó, sin saber que ese viaje cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Dos jóvenes. Dos mundos. Dos corazones que estaban a punto de encontrarse en el lugar menos esperado. Era un sábado por la tarde, el 22 de julio de 1967. El pueblo de San Miguel de la Cruz celebraba sus fiestas patronales y la plaza principal estaba llena de vida. El olor a churros recién hechos se mezclaba con el de las flores de bugambilia que adornaban cada esquina. Los puestos de artesanías desplegaban sus colores vibrantes y desde el kiosco del centro, una banda tocaba música tradicional mexicana. Rosa había ido a la plaza con sus amigas después de misa. Llevaba puesto su vestido favorito, uno de color azul cielo con pequeñas flores blancas bordadas a mano por su madre. Su cabello estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro derecho, y en sus manos llevaba un rebozo tejido que su abuela le había regalado. Roberto había llegado al pueblo apenas 3 días antes. Esa tarde, sus primos lo habían arrastrado a la plaza para que conociera a las muchachas del pueblo. Él se reía, bromeaba con ellos, pero en el fondo su mente estaba en Los Ángeles, en su trabajo, en su vida allá. No esperaba nada de ese viaje más que cumplir con la promesa hecha a su madre. Pero el destino tenía otros planes. Fue en el puesto de aguas frescas donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Rosa se había acercado a pedir un vaso de horchata, su bebida favorita. Al mismo tiempo, Roberto llegó desde el otro lado, pidiendo una jamaica. Sus manos rozaron accidentalmente cuando ambos extendieron el dinero al vendedor. Ese simple roce fue como una descarga eléctrica. Roberto volteó y sus ojos color miel se encontraron con los ojos café oscuro de Rosa. El tiempo pareció detenerse. La música, el ruido de la gente, todo desapareció por un instante. Solo existían ellos dos. Perdón, dijo Roberto, quitándose instintivamente el sombrero en señal de respeto. Rosa sintió como sus mejillas se encendían. No, perdón yo, respondió con voz apenas audible, bajando la mirada. Roberto no pudo apartar sus ojos de ella. Había algo en Rosa que lo cautivó instantáneamente. No era solo su belleza, que era innegable. Era algo más profundo. Era la dulzura en su mirada, la timidez en su sonrisa, esa pureza que irradiaba sin esfuerzo. Soy Roberto, se presentó él, extendiendo su mano.
Roberto Sandoval. Vine de Los Ángeles a visitar a mi familia. Rosa levantó la mirada, sorprendida de que este joven guapo y seguro de sí mismo le estuviera hablando. Dudó por un momento, pero finalmente extendió su mano. Rosa. Rosa Martínez. Vivo aquí en el pueblo. Cuando sus manos se tocaron nuevamente, esta vez con intención, ambos sintieron algo inexplicable. Una conexión que no se podía poner en palabras. Como si sus almas ya se conocieran de antes. ¿Te gustaría caminar un poco por la plaza?, preguntó Roberto, con una sonrisa que revelaba tanto esperanza como nerviosismo. Las amigas de Rosa la miraban desde lejos, cuchicheando y sonriendo. Ella sabía que debería decir que no, que era demasiado atrevido aceptar la invitación de un desconocido. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que la razón, le dijo que dijera que sí. Sí, me gustaría, respondió Rosa, sorprendiéndose a sí misma de su propia valentía. Y así comenzó todo. Caminaron por la plaza durante horas. Roberto le contó sobre su vida en Estados Unidos, sobre cómo era trabajar en construcción, sobre su sueño de tener su propia empresa. Rosa le habló sobre su amor por los libros, su deseo de ser maestra, sobre lo mucho que amaba su pueblo a pesar de lo pequeño que era. Hablaron de todo y de nada. Se rieron de chistes tontos. Compartieron sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Y con cada palabra, con cada mirada, con cada sonrisa, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Cuando el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranja y rosa, Roberto acompañó a Rosa hasta la esquina de su casa. Antes de despedirse, él tomó su mano suavemente. Rosa, sé que apenas nos conocemos hace unas horas, pero siento que te conozco de toda la vida, dijo Roberto, mirándola directamente a los ojos. ¿Puedo volver a verte mañana? Rosa sintió su corazón latir con tanta fuerza que pensó que él podría escucharlo. Sí, respondió simplemente. Mañana estaré en la biblioteca a las 4 de la tarde. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Rosa abrazó su almohada sonriendo como nunca antes en su vida. Roberto miró las estrellas desde el patio de la casa de sus abuelos, preguntándose si esto que sentía era lo que llamaban amor a primera vista. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese primer encuentro en la plaza sería el comienzo de una historia de amor que trascendería décadas, fronteras y hasta una guerra. Los siguientes 7 meses fueron los más felices en la vida de ambos. Al día siguiente de ese primer encuentro, Roberto llegó puntual a las 4 de la tarde a la biblioteca del pueblo. Rosa lo vio entrar por la ventana y sintió mariposas en el estómago. Él llevaba una rosa roja en la mano, una sola rosa que había cortado del jardín de su abuela con permiso. Para ti, le dijo simplemente, entregándole la flor con una sonrisa que derretía corazones. Desde ese día, se vieron todos los días sin excepción. Roberto había planeado quedarse solo 2 semanas en el pueblo, pero extendió su estancia una y otra vez. Le dijo a su padre que sus abuelos lo necesitaban, que había encontrado trabajo temporal ayudando en el taller de carpintería de don Alfredo, el padre de Rosa. Pero la verdad era mucho más simple, no podía alejarse de Rosa. Sus encuentros tenían la magia de lo puro y lo prohibido. Aunque don Alfredo había aceptado a Roberto en su taller y lo consideraba un buen muchacho trabajador, la madre de Rosa, doña Carmen, era más cautelosa. Ese muchacho vive en Estados Unidos, le advertía a su hija. No dejes que tu corazón se encariñe demasiado. Pero era demasiado tarde. Rosa ya estaba completamente enamorada. Se encontraban en la plaza después del trabajo. Caminaban por las calles empedradas del pueblo mientras el sol se ponía. Roberto le enseñó a Rosa algunas palabras en inglés y ella se reía de su pronunciación. Rosa le leía poemas de su libro favorito de Amado Nervo y Roberto la escuchaba embelesado, no tanto por las palabras sino por la dulzura de su voz. Los domingos, después de misa,
Roberto llevaba a Rosa a caminar a las afueras del pueblo. Había un lugar especial que se convirtió en su lugar, un árbol de jacarandá enorme que crecía junto a un pequeño arroyo. Bajo la sombra de ese árbol, lejos de miradas curiosas, podían hablar con libertad, reír sin restricciones y soñar juntos con el futuro. Fue bajo ese árbol de jacarandá donde se dieron su primer beso. Era un domingo de octubre, y las flores moradas del árbol caían como lluvia suave a su alrededor. Roberto tomó el rostro de Rosa entre sus manos y la miró a los ojos. Rosa Martínez, me he enamorado de ti. Completamente. Irremediablemente, le dijo con voz temblorosa por la emoción. Y quiero que sepas que mis intenciones contigo son serias. Muy serias. Rosa sintió lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas. Yo también me he enamorado de ti, Roberto. Eres todo lo que soñé algún día encontrar. Y entonces se besaron. Un beso tierno, puro, lleno de promesas silenciosas. Las flores de jacarandá cayeron sobre ellos como bendiciones del cielo. A partir de ese día, Roberto comenzó a hablar abiertamente sobre matrimonio. Cuando regrese a Los Ángeles, voy a trabajar el doble, le prometía a Rosa mientras caminaban de la mano. Voy a ahorrar cada centavo. En 1 año, máximo 2, vendré por ti. Hablaré con tu padre formalmente. Nos casaremos aquí, en la iglesia del pueblo, bajo ese árbol de jacarandá. Y después te llevaré conmigo. Construiremos una vida juntos, Rosa. Una familia. Todo lo que hemos soñado. Rosa lo creía. Creía cada palabra porque veía el amor sincero en sus ojos. Te esperaré el tiempo que sea necesario, le respondía ella. No me importa si es 1 año o 10. Tú eres el amor de mi vida, Roberto. Lo sé con cada fibra de mi ser. Roberto le regaló una cadenita de plata con un pequeño dije en forma de corazón. Para que nunca olvides que mi corazón te pertenece, le dijo al ponérsela en el cuello. Rosa nunca se la quitó. Ni una sola vez en los siguientes 50 años. Los hermanos de Rosa comenzaron a aceptar a Roberto. Don Alfredo le tenía aprecio genuino, admiraba su ética de trabajo y su respeto hacia Rosa. Incluso doña Carmen empezó a suavizarse, especialmente después de que Roberto le ayudara a cargar los costales de maíz del mercado sin que ella se lo pidiera. Todo parecía perfecto. Los dos jóvenes estaban construyendo los cimientos de un amor que duraría toda la vida. Hacían planes detallados, tendrían 3 hijos, 2 niños y una niña. Vivirían 6 meses en Estados Unidos y 6 meses en México para que los niños conocieran ambas culturas. Cada domingo irían a misa juntos. Cada noche, antes de dormir, Roberto le leería poemas a Rosa. Pero el destino, cruel e impredecible, ya estaba escribiendo una historia diferente. En diciembre de 1967, Roberto tuvo que regresar a Los Ángeles. Su permiso en el trabajo se había agotado y necesitaba volver. La despedida fue dolorosa, pero ambos sabían que era temporal. Volveré en marzo para tu cumpleaños, le prometió Roberto, abrazándola fuerte en la estación de autobuses. Te lo prometo, mi amor. Y traeré el anillo de compromiso. Un anillo hermoso, digno de ti. Aquí te estaré esperando, le respondió Rosa, luchando por no llorar. Escríbeme todas las semanas. Cuéntame todo. No me dejes ni un día sin noticias tuyas. Te escribiré todos los días si es necesario, juró Roberto, besando su frente. Eres mi vida entera, Rosa. Nada ni nadie podrá separarnos. Se besaron una última vez antes de que Roberto subiera al autobús. Rosa se quedó en la estación, despidiéndose con la mano hasta que el autobús desapareció en el horizonte. Esa noche lloró en su almohada, pero eran lágrimas de nostalgia, no de tristeza. Porque sabía, con absoluta certeza, que Roberto volvería. Las primeras cartas llegaron puntualmente.
Roberto escribía sobre su trabajo, sobre cuánto la extrañaba, sobre los planes que tenía para su futuro juntos. Rosa respondía a cada carta con la misma devoción, contándole sobre su día, sobre el pueblo, sobre lo mucho que contaba los días para marzo. Pero entonces llegó enero de 1968. Y con enero llegó una carta diferente. Una carta con el sello del gobierno de Estados Unidos. Una carta que cambiaría todo. Roberto había sido reclutado para la guerra de Vietnam. La carta llegó a la casa de Roberto un martes por la mañana. El sobre blanco con el sello del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esas cartas que miles de familias mexicoamericanas temían recibir en aquellos años oscuros de la guerra de Vietnam. Roberto leyó la carta 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran. Pero no cambiaron. Había sido seleccionado para el servicio militar obligatorio. Tenía 30 días para presentarse en el centro de reclutamiento. Después vendría el entrenamiento básico. Y después, Vietnam. Sus manos temblaban mientras sostenía el papel. No era miedo a la guerra, aunque sí lo sentía. Era terror absoluto de perder a Rosa. De no poder cumplir su promesa. De que el destino les estuviera arrebatando el futuro que habían construido tan cuidadosamente en sus sueños. Esa misma noche, con el corazón destrozado, Roberto tomó una pluma y comenzó a escribir la carta más difícil de su vida. Mi amada Rosa, comenzaba. Tengo que contarte algo que va a romper tu corazón tanto como está rompiendo el mío. La carta llegó a San Miguel de la Cruz una semana después. Rosa la recibió del cartero con la emoción de siempre, esperando leer las palabras dulces que Roberto siempre le enviaba. Pero cuando comenzó a leer, sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Corrió a su cuarto. Cerró la puerta. Y lloró como nunca había llorado en su vida. Su madre, al escuchar los sollozos, entró sin pedir permiso y encontró a su hija hecha un mar de lágrimas, abrazando la carta contra su pecho. Se lo van a llevar a la guerra, mamá, logró decir Rosa entre lágrimas. Se van a llevar a Roberto a Vietnam. Doña Carmen abrazó a su hija, sintiendo su propio corazón partirse. A pesar de sus reservas iniciales, había llegado a querer a ese muchacho que miraba a su hija como si fuera lo más precioso del mundo. Los días siguientes fueron una agonía. Rosa apenas comía, apenas dormía. Solo esperaba el teléfono, las cartas, cualquier noticia de Roberto. Don Alfredo, viendo sufrir a su hija, hizo algo extraordinario. Juntó dinero con sus hermanos y compró un boleto de autobús para Rosa. Ve a despedirte de él, le dijo su padre con lágrimas en los ojos. Ve a Los Ángeles. Despídete como debe ser. Porque cuando un hombre va a la guerra, uno nunca sabe si volverá. Y así, en febrero de 1968, Rosa Martínez viajó por primera vez fuera de su pueblo. 14 horas en autobús, cruzando la frontera con el permiso que Roberto le había ayudado a tramitar meses atrás. 14 horas con el corazón en un puño, preguntándose si esta sería la última vez que vería al amor de su vida. Cuando Roberto la vio llegar a la estación de autobuses de Los Ángeles, corrió hacia ella como si su vida dependiera de ello. Se abrazaron en medio de la estación, llorando ambos, mientras la gente pasaba a su alrededor sin detenerse. Viniste, susurró Roberto contra su cabello. Viniste hasta aquí por mí. Cruzaría el mundo entero por ti, respondió Rosa, abrazándolo más fuerte, como si con la fuerza de sus brazos pudiera protegerlo de lo que venía. Tenían solo 3 días juntos. 3 días antes de que Roberto tuviera que presentarse en el centro de reclutamiento. 3 días para decirse todo lo que necesitaban decir. 3 días para crear memorias que tendrían que durarles quién sabe cuánto tiempo. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que esos 3 días serían los últimos que pasarían juntos en 50 años. Y que la noche del último día, bajo las estrellas de California,
Roberto le haría a Rosa una promesa que ella guardaría en su corazón durante medio siglo. Una promesa que cambiaría el resto de sus vidas. Esos 3 días en Los Ángeles fueron una mezcla de felicidad desesperada y tristeza anticipada. Roberto llevó a Rosa a conocer la ciudad. Caminaron por Venice Beach, comieron tacos en el barrio mexicano, subieron a las colinas para ver el atardecer sobre el Océano Pacífico. Pero cada momento hermoso estaba teñido por la sombra de lo inevitable. Roberto le presentó a sus padres. Doña Elena, su madre, abrazó a Rosa y lloró. «Cuida el corazón de mi hijo mientras él está lejos», le dijo. «Sé que eres una buena muchacha. Sé que lo amas de verdad». Don Ernesto, un hombre duro curtido por años de trabajo pesado, le estrechó la mano a Rosa y simplemente dijo: «Gracias por hacerlo feliz». La última noche, Roberto llevó a Rosa a un pequeño parque cerca de su casa. Era tarde, casi medianoche, pero ninguno de los dos quería que ese día terminara. Se sentaron en una banca bajo un árbol que a Roberto le recordaba al jacarandá de su pueblo. «Rosa», comenzó Roberto, tomando sus manos entre las suyas. «Tengo que decirte algo importante. Algo que necesito que entiendas y que guardes en tu corazón». Rosa lo miraba con ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. «No sé qué va a pasar en Vietnam», continuó él, su voz quebrándose. «No sé cuánto tiempo estaré allá. Dicen que el servicio es de 1 año, pero he escuchado historias de hombres que se quedan 2, 3 años. La verdad es que no tengo certeza de nada». «Roberto, no digas eso». Intentó interrumpir Rosa, pero él puso suavemente un dedo sobre sus labios. «Déjame terminar, mi amor. Por favor». Respiró profundo, tratando de mantener la compostura. «Lo único que sé con absoluta certeza es esto: te amo. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Y te prometo, por mi vida, por mi alma, por todo lo que soy, que voy a regresar a ti». Sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña caja de terciopelo rojo. Cuando la abrió, Rosa ahogó un grito. Dentro había un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra azul incrustada. «No es el anillo que quería darte», dijo Roberto con voz temblorosa. «Quería comprarte uno de oro con un diamante grande. Pero gasté todos mis ahorros preparándome para esta guerra, comprando las cosas que necesito llevar. Este anillo perteneció a mi abuela. Ella me lo dio antes de morir y me hizo prometer que se lo daría a la mujer con quien me casara». Roberto se arrodilló en el pasto, frente a la banca donde Rosa estaba sentada, paralizada por la emoción. «Rosa Martínez, amor de mi vida, luz de mi existencia», dijo mirándola directamente a los ojos. «¿Me esperarás? ¿Esperarás a que regrese de esta guerra? ¿Te casarás conmigo cuando vuelva a ti?» Rosa se dejó caer de la banca, arrodillándose frente a él, llorando sin control. «Sí, Roberto. Sí, te esperaré. Te esperaré toda la vida si es necesario. Te esperaré hasta que mis cabellos sean blancos y mis manos tiemblen de viejas. No hay otro hombre para mí. Solo tú. Siempre tú». Roberto le colocó el anillo en el dedo. Le quedaba un poco grande, pero Rosa cerró su mano en un puño, como si con eso pudiera asegurarse de nunca perderlo. Se abrazaron allí, en el pasto húmedo del parque, bajo las estrellas indiferentes, llorando juntos por el futuro incierto que los esperaba. «Volveré por ti», susurró Roberto contra su cabello. «No importa lo que pase, no importa cuánto tarde. Volveré. Y nos casaremos bajo el árbol de jacarandá. Te lo juro, Rosa. Te lo juro por mi vida». «Y yo te esperaré», respondió Rosa, aferrándose a él como si pudiera detener el tiempo. «Cada día, cada noche, te esperaré. Rezaré por ti. Pensaré en ti. Viviré por ti. Hasta que regreses a mí». Se quedaron así durante horas, abrazados,
memorizando el olor del otro, el tacto del otro, grabando en sus memorias cada detalle de ese momento. Porque ambos sabían, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que existe la posibilidad de que esta fuera su despedida final. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. A las 6 de la mañana, un autobús militar llevaría a Roberto y a otros jóvenes reclutas al centro de entrenamiento. De ahí, en unas semanas, partirían a Vietnam. Toda la familia de Roberto fue a despedirlo. Rosa estaba ahí, aferrada a su brazo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando llegó la hora, cuando el sargento gritó que era momento de abordar, Roberto abrazó a sus padres, a sus hermanos menores, a sus tíos. Pero el último abrazo, el más largo, fue para Rosa. «Este no es un adiós», le dijo, tomando su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que grabó ese momento en el alma de Rosa para siempre. «Esto es un hasta pronto. Porque voy a regresar. Te lo prometo con cada latido de mi corazón». «Vuelve a mí», suplicó Rosa, con voz rota. «Vuelve a mí, Roberto. No puedo vivir sin ti». «Vivirás», le dijo él, besando su frente, sus mejillas, sus labios. «Vivirás porque eso me dará fuerzas para sobrevivir. Vivirás porque nuestro amor es más fuerte que cualquier guerra. Y cuando regrese, comenzaremos la vida que hemos soñado». Se besaron una última vez. Un beso desesperado, lleno de amor, de miedo, de esperanza, de promesas. Un beso que sabía a sal por las lágrimas de ambos. «Sandoval». «Ahora», gritó el sargento. Roberto tuvo que separarse de ella. Subió al autobús, buscó un asiento junto a la ventana. Rosa corrió hasta quedar frente a esa ventana. Roberto puso su mano contra el vidrio. Rosa puso la suya del otro lado, como si pudieran tocarse una última vez a través de la barrera. «Te amo», articuló Rosa con los labios, sin sonido. «Te amo», respondió Roberto de la misma forma. El autobús arrancó. Rosa corrió junto a él tanto como pudo, manteniendo su mano contra el vidrio, viendo cómo Roberto se alejaba, viendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. Hasta que el autobús dobló la esquina y desapareció. Rosa se quedó ahí, parada en medio de la calle, con el anillo de plata en su dedo, con el corazón hecho pedazos, viendo el espacio vacío donde hace un momento estaba el amor de su vida. Fue la última vez que lo vio. El último contacto que tuvieron sus manos, aunque fuera a través de un vidrio. Las últimas palabras que se dijeron cara a cara. Febrero 28 de 1968. El día que sus vidas se partieron en dos, el antes y el después. Lo que Rosa no sabía en ese momento es que pasarían 50 años antes de que volviera a ver esos ojos color miel que tanto amaba. 50 años de espera. 50 años de fe. 50 años de un amor que se negaba a morir. Las primeras semanas fueron llevaderas gracias a las cartas. Roberto escribía desde el campo de entrenamiento en Carolina del Norte. Cartas largas donde describía los días agotadores, el entrenamiento brutal, pero sobre todo, donde le repetía una y otra vez cuánto la amaba y cuánto la extrañaba. Rosa respondía cada carta con devoción religiosa. Le contaba sobre su día en la biblioteca, sobre cómo su madre le preparaba su comida favorita para animarla, sobre cómo cada noche miraba el anillo en su dedo y rezaba por su regreso seguro. Escribía en papel perfumado con su colonia favorita, esperando que el olor le recordara a Roberto los días bajo el árbol de jacarandá. Durante marzo y abril de 1968, las cartas iban y venían con regularidad. No era perfecto, a veces tardaban 2 o 3 semanas en llegar, pero llegaban. Y eso era suficiente para mantener viva la esperanza. Pero entonces Roberto fue enviado a Vietnam. La última carta que Rosa recibió con remitente de Estados Unidos decía: «Mi amor, mañana partimos. Me dijeron que puedo seguir escribiendo, que hay servicio postal militar».
No sé cada cuánto podré enviarte cartas, pero lo haré cada vez que pueda. Sé fuerte. Piensa en mí. Y recuerda, volveré por ti. Te amo, hoy y siempre. Roberto. Rosa guardó esa carta bajo su almohada. Y esperó. 1 semana. 2 semanas. 1 mes. 2 meses. Ninguna carta llegó. Rosa comenzó a desesperarse. Escribía cartas todos los días, a veces 2 o 3, enviándolas a la única dirección que tenía, la dirección militar que Roberto le había dado. Cartas llenas de amor, de preocupación, de súplicas para que le respondiera, aunque fuera una línea, solo para saber que estaba vivo. Pero no recibía respuesta. Lo que Rosa no sabía es que Roberto sí estaba escribiendo. Cada noche, después de misiones agotadoras en la jungla de Vietnam, bajo la luz tenue de una linterna, Roberto escribía en su cuaderno. Páginas y páginas para Rosa. Le contaba sobre el calor insoportable, sobre el miedo constante, sobre cómo su recuerdo era lo único que lo mantenía cuerdo en medio del infierno de la guerra. Escribía las cartas y las entregaba al oficial postal militar. Pero esas cartas nunca llegaron a México. Se perdieron en el caos de la guerra, en el sistema postal militar sobrecargado, en la burocracia de 2 países. Algunas tal vez fueron destruidas en ataques. Otras simplemente se extraviaron. El resultado era el mismo, Rosa no recibía nada. Y las cartas de Rosa tampoco llegaban a Roberto. Él esperaba ansiosamente cada vez que había distribución de correo. Veía a sus compañeros recibir cartas de sus novias, esposas, madres. Pero para él nunca había nada. Comenzó a creer que Rosa lo había olvidado, que se había cansado de esperar, que había encontrado a alguien más. En San Miguel de la Cruz, Rosa estaba viviendo su propia pesadilla. Han pasado 6 meses sin noticias. 6 meses de silencio absoluto. Su madre la encontraba llorando todas las noches. Don Alfredo, desesperado por ayudar a su hija, fue al pueblo vecino donde había una oficina de telégrafos. Necesito enviar un telegrama a Estados Unidos, le dijo al empleado. A la familia de un soldado en Vietnam. Enviaron 3 telegramas a la casa de los padres de Roberto en Los Ángeles. Telegramas preguntando si tenían noticias de él, si estaba bien, si podían hacer algo para establecer contacto. Esperaron respuestas que nunca llegaron, porque los telegramas tampoco llegaron a su destino. O si llegaron, la familia de Roberto, sumida en su propia angustia por no saber de su hijo, no tenía forma de responder. Rosa intentó llamar por teléfono. En 1968, hacer una llamada internacional desde un pueblo pequeño de México era casi imposible, pero Rosa estaba dispuesta a intentar lo imposible. Viajó a Guadalajara con su hermano mayor. Fueron a la oficina de teléfonos internacional. Quiero hacer una llamada a Los Ángeles, California, dijo Rosa al operador, con voz temblorosa pero determinada. El operador la miró con lástima. Señorita, una llamada así cuesta más de lo que usted probablemente gana en un mes. Y no hay garantía de que se complete la conexión. Rosa puso sobre el mostrador todo el dinero que había ahorrado durante meses. No me importa. Necesito intentarlo. Esperaron 3 horas para que el operador pudiera establecer la conexión. Cuando finalmente el teléfono sonó del otro lado, Rosa sintió que su corazón se saldría de su pecho. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbre, alguien contestó. Bueno. Era una voz de mujer. Doña Elena, la madre de Roberto. ¿Señora Elena? Soy Rosa. Rosa Martínez. La novia de Roberto. Por favor, necesito saber si tienen noticias de él. No he sabido nada en 6 meses y... La línea se cortó. El operador intentó reconectar pero no pudo. Rosa gastó todo su dinero intentando volver a llamar,
pero no logró hacer otra conexión. Se fue de Guadalajara llorando, frustrada, desesperada. Lo que Rosa no sabía es que doña Elena sí había escuchado su voz esos pocos segundos. Y que ella tampoco sabía nada de Roberto. La familia Sandoval estaba igual de angustiada, viviendo en la incertidumbre, esperando noticias del ejército, rezando cada noche para que su hijo regresara vivo. Pasaron los meses. 1968 se convirtió en 1969. Rosa seguía escribiendo cartas, aunque ya con menos frecuencia. La esperanza comenzaba a dar paso a la desesperación. Los rumores en el pueblo empezaron. «Ya olvidaste a ese muchacho», le decían sus amigas. «Ya no va a volver. Deberías seguir con tu vida». Pero Rosa no podía. Cada noche miraba el anillo en su dedo. Cada domingo iba a la iglesia y prendía una veladora por Roberto. Cada vez que escuchaba un avión pasar sobre el pueblo, miraba al cielo y se preguntaba si Roberto estaría en uno de esos aviones, regresando finalmente a ella. En 1969, Rosa tomó la decisión más difícil de su vida. Juntó dinero vendiendo bordados que hacía por las noches. Convenció a su hermano de acompañarla. Y viajó a Los Ángeles a buscar a la familia de Roberto. Fue un viaje de fe ciega. Solo tenía una dirección que Roberto le había dado hacía más de un año. No sabía si la familia seguía viviendo ahí. No sabía si la recibirían. No sabía nada. Pero tenía que intentarlo. Cuando llegaron a la dirección en un barrio del este de Los Ángeles, Rosa tembló mientras tocaba la puerta. Una mujer abrió. Era doña Elena, con el cabello más gris que la última vez que la vio, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. «Señora Elena», dijo Rosa con voz temblorosa. «Soy Rosa, la novia de Roberto. Vine porque». Doña Elena la abrazó antes de que pudiera terminar la frase. Ambas mujeres lloraron en el umbral de la puerta. Adentro, don Ernesto les contó la verdad. Habían recibido solo 2 cartas de Roberto en todo un año. Las últimas noticias que tenían eran de 3 meses atrás. Roberto estaba vivo, pero había sido herido en combate. Estaba en un hospital militar en Saigón. No sabían más detalles. No sabían cuándo regresaría. Rosa sintió alivio y terror al mismo tiempo. Vivo, pero herido. ¿Qué tan grave? ¿Se recuperaría? ¿Regresaría? Él pregunta por ti en cada carta, le dijo doña Elena, tomando las manos de Rosa. Dice que no ha recibido ninguna carta tuya. Que teme que lo hayas olvidado. Rosa lloró con más fuerza. Nunca. He escrito cientos de cartas. No entiendo qué pasó con ellas. Dígale que lo amo. Que lo espero. Que nunca lo he olvidado ni por un segundo. Se lo diré, prometió doña Elena. Le escribiremos hoy mismo. Rosa pasó 3 días con la familia Sandoval. Les mostró el anillo que Roberto le había dado. Les contó sobre los días bajo el árbol de jacarandá. Les habló de los planes que tenían. Y juntos rezaron por el regreso de Roberto. Antes de irse, Rosa dejó una carta. Una carta de 10 páginas donde le explicaba todo. Le decía que había escrito cientos de cartas que nunca llegaron. Que había intentado llamar. Que había viajado hasta Los Ángeles a buscarlo. Que lo amaba más que nunca. Que lo esperaría el tiempo que fuera necesario. Por favor, le suplicó a doña Elena, asegúrese de que esta carta le llegue. Es lo único que pido. Doña Elena prometió hacer todo lo posible. Y lo hizo. Envió la carta a través de canales oficiales del ejército, pagó para que fuera enviada por correo prioritario, hizo todo lo humanamente posible. Pero esa carta tampoco llegó a Roberto. Se perdió en algún lugar entre Los Ángeles y Vietnam. Otro intento frustrado.
Otra conexión que el destino cruel se negaba a permitir. Rosa regresó a San Miguel de la Cruz con el corazón un poco menos pesado. Al menos sabía que estaba vivo. Al menos la familia de Roberto sabía que ella seguía esperándolo. Era poco, pero era algo. Lo que ninguno de ellos sabía es que Roberto, recuperándose en ese hospital militar a miles de kilómetros de distancia, había tomado una decisión que cambiaría todo. Una decisión nacida del dolor de creer que Rosa lo había abandonado. Una decisión que los mantendría separados por décadas. Roberto Sandoval regresó de Vietnam en diciembre de 1969. Pero el hombre que bajó de ese avión militar no era el mismo que había partido casi 2 años atrás. La guerra lo había transformado. Llevaba cicatrices visibles en su cuerpo y cicatrices invisibles en su alma que nunca sanarían completamente. Tenía una herida de metralla en la pierna izquierda que le haría cojear por el resto de su vida. Tenía pesadillas cada noche. Veía cosas que nadie debería ver. Hacía cosas que ningún hombre debería hacer. Y regresaba a casa creyendo que la mujer que amaba lo había olvidado. Durante meses en ese hospital militar, esperó una carta de Rosa que nunca llegó. Recibió 2 cartas de su madre donde mencionaba que Rosa había ido a visitarlos, que Rosa seguía esperándolo, que Rosa lo amaba. Pero Roberto, quebrado por la guerra y la ausencia de palabras directas de Rosa, comenzó a dudar. Si realmente me amara, se decía a sí mismo en las noches oscuras del hospital, encontraría la forma de escribirme. Si realmente me esperara, yo tendría al menos una carta suya. Lo que Roberto no sabía es que esa carta existía. Que Rosa había derramado su corazón en 10 páginas. Que esa carta había sido enviada pero jamás llegó a sus manos. El destino cruel se interpuso una vez más. Cuando regresó a Los Ángeles, Roberto intentó rehacer su vida. Consiguió trabajo en una fábrica de muebles. Su cojera no le permitía hacer trabajos que requirieran estar de pie muchas horas, pero era bueno con sus manos. Poco a poco, fue escalando posiciones. En 1972, era supervisor. En 1975, gerente de planta. Su madre insistía, deberías ir a buscar a Rosa. Ella te espera. Lo sé. Pero Roberto no podía. El orgullo herido, el trauma de guerra, el miedo al rechazo, todo se combinaba en una barrera infranqueable. Si ella quisiera estar conmigo, respondía, me habría buscado. Tiene la dirección de esta casa. Sabe dónde estoy. Lo que no sabía es que Rosa sí lo había buscado. Que había ido hasta su casa. Que había dejado su corazón abierto con su familia. Pero el mensaje nunca le llegó completo, distorsionado por cartas perdidas y comunicaciones fallidas. En 1976, un compañero de trabajo le presentó a Linda, una mujer mexicoamericana dulce y paciente. Linda conocía su historia. Sabía que Roberto había amado profundamente a alguien más. Pero vio en él un hombre bueno destrozado por la guerra y decidió ayudarlo a sanar. Se casaron en 1977. No fue un matrimonio de pasión ardiente como lo que Roberto sintió por Rosa. Fue un matrimonio de compañía, de respeto mutuo, de afecto tranquilo. Tuvieron 2 hijos, Michael en 1979 y Jennifer en 1982. Roberto fue un buen esposo, un buen padre. Trabajó duro, proveyó para su familia, asistía a los juegos de béisbol de su hijo y a las presentaciones de danza de su hija. Pero Linda sabía que había una parte de Roberto a la que ella nunca podría acceder. Una parte de su corazón que seguía en un pueblo de México, bajo un árbol de jacarandá. Cada año, en febrero 28, Roberto se ponía melancólico. Linda aprendió a no preguntar. Simplemente lo dejaba estar, respetando ese duelo silencioso por un amor que nunca pudo ser. Mientras tanto, a más de 2000 kilómetros de distancia, Rosa Martínez también intentaba reconstruir su vida.
Esperó hasta 1972. 4 años completos después del regreso de Roberto a Estados Unidos. Esperó con una fidelidad que sus amigas consideraban obsesiva, que su familia veía con preocupación creciente. Seguía usando el anillo de plata con la piedra azul. Rechazó a cada pretendiente que se le acercó. Y fueron muchos. Rosa a sus 26 años era una mujer hermosa, educada, trabajadora. Pero su corazón estaba cerrado. Hasta que su padre se enfermó gravemente. Don Alfredo necesitaba una operación costosa. La familia no tenía dinero. Y apareció Tomás Guerrero. Tomás era un comerciante próspero de Guadalajara que visitaba San Miguel de la Cruz regularmente por negocios. Era 15 años mayor que Rosa, viudo, sin hijos. La había visto en la biblioteca y había quedado prendado de ella. Era un hombre bueno, generoso, paciente. Cuando se enteró de la situación de don Alfredo, fue a la casa de los Martínez. Señor Martínez, le dijo con respeto, yo puedo pagar por su operación. Sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Pero si me permite, quisiera hacerle una pregunta. Don Alfredo, débil pero digno, asintió. Me gustaría pedir la mano de su hija Rosa para matrimonio. Sé que ella amó a alguien más. Sé que tal vez nunca me amará como lo amó a él. Pero le prometo que la trataré con respeto, que la cuidaré, que nunca le faltará nada. Rosa estaba presente. Su padre la miró con ojos llenos de lágrimas y culpa. Hija mía, le dijo con voz débil, no tienes que hacer esto. De alguna forma encontraremos el dinero. Pero Rosa sabía la verdad. No había otra forma. Su padre moriría sin esa operación. ¿Y Roberto? Roberto nunca regresó. Nunca escribió después de la guerra. Probablemente se había casado con alguien más. Probablemente tenía hijos. Probablemente ella había sido solo un sueño de juventud que la realidad de la guerra borró. Acepto, dijo Rosa en voz baja, quitándose el anillo de plata de su dedo por primera vez en 4 años. Pero con una condición, señor Guerrero. Nunca me pida que ame. Puedo ser su esposa, puedo cuidar su casa, puedo respetarlo. Pero mi corazón no está disponible. Tomás asintió, sus ojos mostrando tristeza pero también determinación. Lo entiendo. Y acepto esos términos. Se casaron en marzo de 1972. Rosa fue una esposa ejemplar. Manejaba la casa con eficiencia, acompañaba a Tomás a eventos sociales, cumplía con sus deberes matrimoniales. Tuvieron una hija en 1974, a la que nombraron Elena, por la madre de Roberto, aunque Tomás nunca supo el origen real de ese nombre. Rosa quería a su hija con todo su corazón. Fue una madre devota. Pero había en ella una melancolía que nunca desapareció completamente. Una tristeza en sus ojos que Tomás veía pero nunca podía aliviar. Tomás fue bueno con ella. Nunca la presionó por amor. Le dio comodidad material, respeto, libertad. Cuando murió en 1989 de un infarto, Rosa lloró sinceramente. No lágrimas de amor perdido, sino de gratitud por un hombre bueno que la había tratado con dignidad. Así pasaron los años. Roberto en Los Ángeles, Rosa en Guadalajara donde se había mudado después de casarse. Ambos con vidas decentes, con familias que los querían. Pero ambos con un vacío que nunca pudieron llenar completamente. Roberto a veces, en noches de insomnio, se preguntaba qué habría pasado si hubiera regresado a buscar a Rosa. Si hubiera sido valiente. Si hubiera luchado por ella. Rosa guardaba el anillo de plata en una pequeña caja de madera tallada. A veces, cuando estaba sola, lo sacaba y lo ponía en su dedo, recordando días bajo un árbol de jacarandá, recordando promesas hechas bajo estrellas indiferentes. Ninguno sabía que el otro había luchado tan desesperadamente por mantener la conexión.
Ninguno sabía que cientos de cartas se habían perdido en el vacío. Ninguno sabía que el amor del otro nunca había muerto, solo había sido enterrado bajo capas de dolor, malentendidos y resignación. Vivieron vidas paralelas, separadas por fronteras y decisiones imposibles. Buenos padres. Cónyuges decentes. Ciudadanos productivos. Pero en lo profundo de sus almas, en ese lugar secreto que nadie más podía tocar, ambos seguían siendo esos jóvenes de 20 años bajo un árbol de jacarandá, creyendo en promesas eternas, soñando con un futuro que el destino cruel les había arrebatado. Y así permanecieron. Separados. Durante 50 años. Hasta que el algoritmo de Facebook decidió que tal vez, solo tal vez, deberían reconectarse. Buen padre y un esposo decente. Linda siempre supo que había una parte de él que nunca le pertenecería. A veces lo encontraba mirando por la ventana con expresión distante y sabía que estaba pensando en ella. En Rosa. En la vida que pudo haber sido. Guardaba el uniforme militar en el ático. Y con él, escondido en un bolsillo secreto, un pañuelo bordado que Rosa le había dado aquella tarde bajo el árbol de jacarandá. Nunca se lo mostró a Linda. Era su secreto, su conexión con un pasado que no podía soltar completamente. Los años pasaron. Roberto construyó una vida respetable. En 1985 abrió su propia fábrica de muebles. Fue exitoso, trabajador, respetado en la comunidad. Pero cada noche, antes de dormir, tocaba su dedo donde alguna vez estuvo el anillo que le dio a Rosa, y se preguntaba qué habría sido de ella. Mientras tanto, en San Miguel de la Cruz, Rosa vivía su propia versión del purgatorio. Esperó. Esperó con una fe que desafiaba la lógica. 1970 pasó. 1971, 1972. La gente del pueblo dejó de preguntarle por Roberto. Las miradas de lástima se volvieron normales. La pobre Rosa, susurraban. Sigue esperando a un fantasma. Su padre se enfermó en 1973. Diabetes. Rosa dejó su trabajo en la biblioteca para cuidarlo tiempo completo. Don Alfredo, viéndola sacrificar su juventud, le suplicaba, hija, sigue con tu vida. Ya han pasado 5 años. Él no va a volver. Volverá, insistía Rosa, aunque su voz ya no sonaba tan convincente. Me lo prometió. En 1975, don Alfredo murió. Rosa sintió que perdía no solo a su padre, sino también al último testigo del amor bajo el árbol de jacarandá. El último que había visto a Roberto, que había escuchado sus promesas, que había creído en su historia. Después del funeral, el peso de la soledad se volvió insoportable. Rosa tenía 26 años. Todos sus amigos estaban casados, tenían hijos. Ella seguía usando en su dedo un anillo de plata con una piedra azul, esperando a un hombre que tal vez estaba muerto, o tal vez la había olvidado. Su madre, doña Carmen, ahora viuda y enferma, dependía de ella. Rosa consiguió trabajo como maestra en la escuela primaria del pueblo. Era buena con los niños. Paciente, cariñosa, dedicada. Los niños la adoraban. Pero al final del día, regresaba a una casa vacía, a una cama fría, a sueños llenos de un rostro que cada vez recordaba con menos claridad. En 1978, un hombre del pueblo, Juan Méndez, comenzó a cortejarla. Era viudo, tenía una hija pequeña, y buscaba una madre para ella y una compañera para él. Era amable, trabajador, respetable. No ofrecía pasión, pero ofrecía estabilidad. La presión era inmensa. Su madre le suplicaba que aceptara. Rosa, ya han pasado 10 años. 10 años esperando a alguien que no vuelve. Por favor, hija. Mereces ser feliz. Mereces tener una familia. Rosa casi cedió.
Casi aceptó la propuesta de Juan. Pero la noche antes de darle su respuesta, soñó con Roberto. Lo vio bajo el árbol de jacarandá, con los brazos extendidos, llamándola. Espérame, decía en el sueño. Solo un poco más. Espérame. Despertó llorando y supo que no podía hacerlo. No podía casarse con otro hombre mientras su corazón todavía le perteneciera a Roberto. Era injusto para Juan. Era injusto para ella misma. Pero era la verdad. Rechazó la propuesta. Juan se casó con otra mujer un año después. Rosa continuó su vida de maestra soltera, cuidando a su madre enferma, esperando un milagro que parecía cada vez más imposible. En 1982, su madre murió. Rosa quedó completamente sola en la casa donde había crecido. La casa donde Roberto había cenado con su familia. La casa desde donde habían partido hacia aquel día bajo el árbol de jacarandá. Los domingos seguía yendo al árbol. Ahora era más grande, más frondoso. Se sentaba bajo su sombra y hablaba con Roberto como si pudiera escucharla. Le contaba sobre sus alumnos, sobre el pueblo, sobre cómo el mundo había cambiado. Y terminaba cada conversación de la misma forma: sigo esperándote. Siempre te esperaré. Los años 80 se convirtieron en los 90. Rosa se convirtió en la directora de la escuela. Era respetada, querida. Los niños que había enseñado crecían y traían a sus propios hijos a su escuela. Generaciones completas de familias pasaban por sus manos. Ella les enseñaba con amor, con dedicación, dándoles todo el afecto que nunca pudo darle a sus propios hijos. Porque esa era otra herida que cargaba. No solo había perdido a Roberto. Había perdido la posibilidad de ser madre. Había perdido la familia que habían soñado juntos. Había perdido una vida entera. En el año 2000, Rosa cumplió 50 años. Medio siglo de vida. 32 años desde aquella última vez que vio a Roberto subirse a ese autobús militar. 3 décadas esperando un amor que tal vez nunca regresaría. Esa noche, sola en su casa, Rosa se permitió lo que no se había permitido en todos esos años: dudó. Por primera vez, verdaderamente dudó. ¿Y si me equivoqué?, se preguntó, mirando el anillo en su dedo, ahora desgastado por los años. ¿Y si desperdicié mi vida esperando una promesa que él no tenía intención de cumplir? Lloró como no lloraba desde aquella despedida. Lloró por los años perdidos, por la juventud que se fue, por los hijos que nunca tuvo, por la vida que nunca vivió. Pero cuando amaneció, el anillo todavía estaba en su dedo. Porque a pesar de todo, a pesar de las dudas, a pesar del dolor, Rosa no podía rendirse. Algo en su corazón, terco e irracional, seguía creyendo. Un año más, se prometió. Esperaré un año más. Y así, año tras año, seguía esperando. Porque el amor verdadero, descubrió Rosa, no es algo que se elige. Es algo que simplemente es. Como respirar. Como el latido del corazón. Involuntario e imposible de detener. Miles de kilómetros al norte, en Los Ángeles, Roberto Sandoval vivía una vida similar. Exitoso en apariencia, pero con un vacío en el corazón que nada podía llenar. Pensaba en Rosa todos los días. Se preguntaba si seguiría viva, si sería feliz, si lo recordaría. 2 vidas separadas. 2 corazones rotos. 2 personas viviendo medias vidas, esperando algo que parecía imposible. Pero el destino, que había sido cruel durante tantos años, estaba a punto de darles una última oportunidad. 50 años después de aquella despedida, sus caminos estaban a punto de cruzarse nuevamente. La pregunta era, ¿sería demasiado tarde? Año 2018. 50 años después. Roberto Sandoval tenía 71 años.
Linda había fallecido 2 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer. Sus hijos eran adultos con sus propias familias. Michael era abogado en San Francisco. Jennifer, médica en Seattle. Visitaban a su padre cuando podían, pero la mayor parte del tiempo, Roberto vivía solo en la casa que había comprado décadas atrás. Pasaba sus días en la rutina de los ancianos. Desayuno a las 7. Caminata corta, cojeando, por el vecindario. Lectura del periódico. Telenovelas por la tarde que veía sin realmente ver. Cena temprano. Cama a las 9. Pero los domingos eran diferentes. Los domingos, Roberto subía al ático. Ahí guardaba su pasado. El uniforme militar cuidadosamente doblado. Medallas que nunca quiso exhibir. Fotografías amarillentas de jóvenes soldados que no todos regresaron a casa. Y escondido en el bolsillo secreto del uniforme, un pañuelo bordado con las iniciales RM, Rosa Martínez. Lo sacaba, lo sostenía contra su rostro, e intentaba recordar el olor de ella. Pero 50 años es mucho tiempo. Los olores se desvanecen. Los recuerdos se vuelven borrosos. A veces se preguntaba si Rosa había sido real o solo un sueño hermoso que tuvo antes de que la guerra lo convirtiera en esta versión rota de sí mismo. Un domingo de septiembre de 2018, Roberto estaba en el ático cuando escuchó pasos en las escaleras. Era su nieto, Michael Jr., hijo de su hijo Mago. El joven tenía 23 años, recién graduado de la universidad, lleno de esa energía inquieta de los que todavía creen que pueden cambiar el mundo. Abuelo, mamá dice que bajes a cenar y, ¿qué es todo esto? Michael Jr. se había detenido en la entrada del ático, mirando las cajas, el uniforme, las fotografías. Roberto rápidamente intentó guardar el pañuelo, pero no fue suficientemente rápido. Michael Jr. lo había visto. ¿Qué es eso, abuelo? Roberto suspiró. Durante 50 años había guardado este secreto. Ni siquiera Linda conocía la historia completa. Pero ahora, viejo y cansado, sintió que ya no tenía fuerzas para seguir cargando solo con este peso. Siéntate, mijo, dijo, señalando una vieja caja. Hay algo que nunca le he contado a nadie. Ni siquiera a tu padre. Y por primera vez en 5 décadas, Roberto contó la historia completa. Habló de San Miguel de la Cruz. Del árbol de jacarandá. De Rosa Martínez y sus ojos color café que brillaban con luz propia. De la promesa que hizo. De la guerra que lo separó. De las cartas que nunca llegaron. De la decisión de seguir adelante con su vida porque creyó que ella lo había olvidado. Pero abuelo, interrumpió Michael Jr., con la indignación de la juventud, ¿nunca intentaste buscarla? ¿Nunca regresaste a ese pueblo? Roberto negó con la cabeza, y por primera vez en años, lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Tuve miedo. Miedo de que me dijera que había rehecho su vida. Miedo de descubrir que me había olvidado. Era más fácil vivir con la fantasía de lo que pudo ser que enfrentar la realidad de lo que no fue. Pero, ¿y si ella sí te esperó? Preguntó Michael Jr., ¿y si toda tu vida has creído una mentira? Roberto se rió con amargura. Mijo, han pasado 50 años. 50 años. Incluso si me esperó al principio, nadie espera tanto tiempo. Seguramente se casó, tuvo familia, vivió su vida. Probablemente ni siquiera me recuerda. Michael Jr. tomó el pañuelo bordado y lo examinó. Luego miró a su abuelo, a este hombre que había sobrevivido una guerra pero había perdido la batalla contra su propio corazón. Abuelo, ¿sabes qué es lo hermoso del siglo XXI? Dijo con una sonrisa. Que encontrar a las personas ya no es imposible. Déjame intentar algo. Durante los siguientes días, Michael Jr. se obsesionó con la misión. Usó Google, Facebook, Instagram.
Buscó Rosa Martínez San Miguel de la Cruz, México. Había cientos de resultados. Demasiados. Pero no se rindió. Expandió la búsqueda. Buscó información sobre el pueblo mismo. Encontró un grupo de Facebook llamado Hijos de San Miguel de la Cruz. Se unió. Publicó un mensaje. Hola, estoy buscando información sobre una mujer llamada Rosa Martínez que vivía en San Miguel de la Cruz en los años 60. Es para reunir a mi abuelo con un amor de su juventud. Cualquier información sería muy apreciada. Pasaron 2 días. Luego, un mensaje privado de una mujer llamada Patricia Hernández. Conozco a la maestra Rosa. Fue mi directora en la primaria. Todavía vive aquí en el pueblo. Nunca se casó. Todos conocemos la historia del soldado que prometió volver. ¿Tu abuelo es ese soldado? Michael Jr. sintió que se le paraba el corazón. Corrió a la casa de su abuelo con su laptop. Abuelo. La encontré. Encontré a Rosa. Roberto no podía creerlo. Con manos temblorosas, leyó el mensaje. Nunca se casó, susurró. 50 años y nunca se casó. Esperó, abuelo, dijo Michael Jr., con lágrimas en los ojos. Te esperó todo este tiempo. Roberto comenzó a llorar. 50 años de culpa, de arrepentimiento, de preguntas sin respuesta, todo salió en ese momento. Lloró por los años perdidos, por el tiempo que nunca recuperarían, por el amor que había sobrevivido medio siglo de separación. Tengo que verla, dijo finalmente. Tengo que ir a San Miguel de la Cruz. Tengo que pedirle perdón por no haber vuelto antes. Entonces vamos, respondió Michael Jr., yo te llevo. Roberto dudó. Mijo, tengo 71 años. Ella tiene 70. Ya no somos los jóvenes que nos enamoramos bajo ese árbol. ¿Y si me ve y se decepciona? ¿Y si? Abuelo, lo interrumpió Michael Jr., tomando sus manos. El amor verdadero no ve arrugas. Ve almas. Y tu alma ha pertenecido a Rosa durante 50 años. Es hora de devolvérsela. Michael Jr. siguió conversando con Patricia Hernández. Le explicó toda la historia. Patricia, conmovida, prometió ayudar pero con una condición: no le diré nada a la maestra Rosa. Esto tiene que ser una sorpresa. Después de 50 años de espera, merece ver a su Roberto aparecer frente a ella como un milagro. Planearon todo cuidadosamente. Viajarían en diciembre, justo antes de Navidad. Patricia les dijo que Rosa iba todos los domingos al árbol de jacarandá. Es un ritual que nunca ha roto, explicó. Todos en el pueblo lo saben. Nadie la molesta ahí. Es un momento con su recuerdo. Su recuerdo, repitió Roberto, con el corazón destrozado. 50 años siendo solo un recuerdo. No, corrigió Michael Jr., 50 años siendo un amor vivo. Porque el amor que muere se olvida. Y ella nunca te olvidó. Roberto tomó el pañuelo bordado, el anillo que Rosa le había devuelto en su mente 1000 veces pero que en realidad nunca quitó de su dedo, y las pocas fotografías que tenía de aquel breve tiempo juntos. Voy a volver, susurró, mirando la fotografía descolorida de una joven Rosa sonriendo bajo el árbol de jacarandá. Voy a cumplir mi promesa. 50 años tarde, pero voy a cumplirla. El destino, después de medio siglo de crueldad, finalmente estaba conspirando a su favor. La pregunta que atormentaba a Roberto mientras preparaba el viaje era: ¿lo perdonaría Rosa por haber tardado tanto? ¿O 50 años era demasiado tiempo incluso para el amor verdadero? Pronto lo sabría. Las semanas previas al viaje fueron las más largas de la vida de Roberto. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora como un día. La ironía no se le escapaba, había esperado 50 años,
pero estas últimas semanas se sentían más eternas que todas las décadas anteriores. Michael Jr. se encargó de todos los detalles prácticos. Boletos de avión a Guadalajara. Renta de un auto. Reservación en un pequeño hotel en el pueblo vecino porque San Miguel de la Cruz era demasiado pequeño para tener hospedaje. Contacto constante con Patricia Hernández, quien se había convertido en su cómplice en esta misión. La maestra Rosa sigue con su rutina, reportaba Patricia cada pocos días. Va a la escuela aunque ya está jubilada, ayuda como voluntaria. Y cada domingo, sin falta, va al árbol de jacarandá. Roberto pasaba las noches en vela, ensayando lo que le diría. Rosa, perdóname por haber tardado tanto. No, sonaba débil. Rosa, nunca dejé de amarte. Demasiado dramático. Rosa, vine a cumplir mi promesa. 50 años tarde, ¿cómo podía llamarlo cumplir una promesa? La verdad era que no había palabras adecuadas. ¿Cómo se resume medio siglo de ausencia? ¿Cómo se pide perdón por una vida entera que no vivieron juntos? Jennifer y Michael, sus hijos, vinieron a visitarlo una semana antes del viaje. Michael Jr. les había contado todo. Se sentaron con su padre en la sala, procesando esta revelación. Papá, dijo Jennifer suavemente, ¿mamá sabía? Roberto asintió. Sabía que había alguien antes que ella. Nunca supe si supo la profundidad de lo que sentí. Linda fue una buena mujer. Me dio una buena vida. Los amo a ustedes, mis hijos. Pero una parte de ti siempre estuvo en México, terminó Maco. No había reproche en su voz, solo comprensión. Lo siento, susurró Roberto. Intenté ser un buen padre, un buen esposo. Y lo fuiste, lo interrumpió Jennifer, abrazándolo. Pero ahora mamá no está. Y esta mujer, Rosa, te esperó. Tienes 71 años, papá. Si no haces esto ahora, nunca lo harás. Ve. Ve a buscarla. Ve a ver si todavía existe ese amor. El 16 de diciembre de 2018, Roberto y Michael Jr. abordaron un avión en Los Ángeles con destino a Guadalajara. Era la primera vez que Roberto regresaba a México desde 1968. 50 años exactos. Durante el vuelo, Roberto no pudo comer. El estómago hecho un nudo. Las manos temblando. ¿Y si me rechaza?, le preguntó a su nieto. ¿Y si está enojada? Tiene todo el derecho de estarlo. Abuelo, respondió Michael Jr., una mujer que espera 50 años no está esperando para rechazar. Está esperando para recibir. Aterrizaron en Guadalajara al atardecer. Pasaron la noche en un hotel del aeropuerto porque Roberto estaba demasiado nervioso para manejar de noche. No durmió. Se quedó mirando el techo, tocando el pañuelo bordado que llevaba en el bolsillo de su camisa, sobre su corazón. Rosa, susurró en la oscuridad. Mañana. Mañana después de 50 años. A la mañana siguiente, rentaron el auto y comenzaron el viaje hacia San Miguel de la Cruz. Eran aproximadamente 2 horas de camino. 2 horas que se sintieron como una eternidad y como un parpadeo al mismo tiempo. El paisaje era diferente y a la vez familiar. Más carreteras pavimentadas. Más desarrollo. Pero en el fondo, seguía siendo el México que Roberto recordaba. Las montañas. Los campos. Los pueblos pequeños con sus iglesias coloniales. A medida que se acercaban, el corazón de Roberto latía cada vez más fuerte. Reconoció el camino. Lo había recorrido en autobús hace 50 años. Las curvas de la carretera estaban grabadas en su memoria. Aquí, dijo de repente. Justo después de esta curva, verás el pueblo. Y ahí estaba. San Miguel de la Cruz. Más grande de lo que recordaba. Con más casas,
más calles pavimentadas, antenas de televisión en los techos. Pero la iglesia seguía ahí, dominando la plaza central. Las montañas al fondo, eternas e inmutables. Michael Jr. condujo lentamente por las calles del pueblo. Algunas personas los miraban con curiosidad. Un auto con placas de California no era algo común. Roberto miraba cada rostro, cada ventana, como si pudiera encontrar a Rosa simplemente conduciendo. Se registraron en el hotel del pueblo vecino como habían planeado. Era domingo, 17 de diciembre. Según Patricia, Rosa iría al árbol de jacarandá esa tarde, como todos los domingos. «Es ahora o nunca, abuelo», dijo Michael Jr., mientras se preparaban para salir. «¿Estás listo?» Roberto se miró en el espejo del hotel. Un hombre de 71 años lo miraba de vuelta. Cabello completamente blanco. Rostro surcado de arrugas. Cuerpo que todavía cojeaba por una herida de guerra de medio siglo atrás. ¿Qué vería Rosa? ¿Reconocería al joven de 21 años que la besó bajo el árbol de jacarandá? Se puso la camisa que había traído especialmente para este momento. Era azul, porque Rosa le había dicho una vez que el azul resaltaba sus ojos color miel. Guardó el pañuelo bordado en el bolsillo. Se peinó cuidadosamente. Por primera vez en años, se puso colonia. «No», respondió finalmente. «No estoy listo». «¿Cómo podría estar listo para esto?» «Pero vamos de todas formas». Patricia los estaba esperando en la entrada del pueblo, como habían acordado. Era una mujer de unos 45 años, con una sonrisa cálida y ojos llenos de emoción. «Don Roberto», dijo, estrechando su mano con las dos suyas. «Toda mi vida he escuchado su historia. La maestra Rosa nos la contaba cuando éramos niños. El soldado que prometió volver. Siempre me pregunté si era real o solo un cuento. Y ahora está aquí». «¿Ella está ahí?», preguntó Roberto, con voz temblorosa. «Llegó hace 20 minutos», confirmó Patricia. «Está bajo el árbol. Como todos los domingos. Nunca falla». Roberto sintió que las piernas le temblaban. Michael Jr. lo sostuvo del brazo. «¿Quieres que vaya contigo?» «No», dijo Roberto. «Esto tengo que hacerlo solo. Espérenme aquí». «El árbol está a 3 cuadras», indicó Patricia. «Al final de esta calle, giras a la derecha. Lo verás. Es el único jacarandá grande en esa área». Roberto comenzó a caminar. Cada paso era una batalla. La pierna herida protestaba. El corazón latía tan fuerte que temía que explotara. Las manos le sudaban. La boca estaba seca. 1 cuadra. 2 cuadras. 3 cuadras. Giró a la derecha. Y ahí estaba. El árbol de jacarandá. Más grande, más majestuoso de lo que recordaba. 50 años de crecimiento lo habían convertido en un gigante. Sus ramas se extendían como brazos acogedores. No tenía flores, no era temporada. Pero seguía siendo hermoso. Y debajo del árbol, sentada en la misma raíz donde se habían sentado 50 años atrás, había una mujer. Llevaba un vestido sencillo de color lavanda. Su cabello, antes negro azabache, ahora era completamente blanco, recogido en un moño. Era más pequeña de lo que Roberto recordaba, encorvada por los años. Pero incluso de espaldas, incluso después de medio siglo, Roberto la reconoció. Rosa. Su Rosa. El amor de su vida. Estaba ahí. Real. Viva. Esperándolo. Roberto dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus pies llevaban el camino que su corazón había querido recorrer durante 50 años. Rosa debió escuchar los pasos porque se volvió. Y sus ojos se encontraron.
50 años de separación desaparecieron en un segundo. Todo el tiempo, toda la distancia, todo el dolor, se evaporó en ese momento. Los ojos de Rosa, todavía color café, todavía brillando con esa luz especial, se abrieron enormemente. Su boca formó una O de sorpresa. Una mano voló a su pecho, como si necesitara sostener su corazón que amenazaba con escapar. Roberto, susurró. Era una pregunta y una plegaria y un milagro, todo en una palabra. Rosa, respondió él, con lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Vine. Perdóname por haber tardado tanto. Pero vine. Cumplí mi promesa. Y después de 50 años, el soldado finalmente regresó a casa. Rosa se levantó de la raíz del árbol con dificultad. Sus rodillas protestaron, la artritis que la acompañaba hacía años. Pero no le importó. Sus ojos no se apartaban de la figura que se acercaba. Era él. Después de 50 años, era él. Más viejo, sí. Con el cabello blanco como la nieve. Con arrugas profundas alrededor de los ojos. Caminando con una cojera pronunciada. Pero los ojos. Esos ojos color miel que había soñado durante 18.250 noches. Esos ojos eran los mismos. ¿Eres real?, preguntó Rosa, su voz quebrándose. ¿O finalmente me volví loca de tanto esperarte? Roberto estaba ahora a solo unos metros de distancia. Podía ver las lágrimas corriendo por el rostro de Rosa, surcando las arrugas como ríos buscando el mar. Podía ver cómo temblaba, cómo su mano derecha se aferraba a algo en su pecho. Soy real, respondió, dando otro paso. Rosa, perdóname. Perdóname por no haber venido antes. Perdóname por los 50 años que te robé. Rosa negó con la cabeza, las lágrimas cayendo más rápido ahora. Las cartas, sollozó. Escribí cientos de cartas. ¿Por qué nunca me respondiste? Nunca las recibí, dijo Roberto, su propia voz rota por la emoción. Yo también escribí. Cientos de cartas desde Vietnam. Desde el hospital. Ninguna llegó a ti, ¿verdad? Rosa negó de nuevo, comprendiendo finalmente. La guerra, susurró. La maldita guerra se llevó todo. Tus cartas. Mis cartas. Nuestros años. Roberto cerró la distancia entre ellos. Ahora estaban frente a frente, a menos de 1 metro. Podían sentir la respiración del otro. Después de medio siglo, compartían el mismo aire nuevamente. Creí que me habías olvidado, confesó Roberto. En ese hospital en Saigón, esperaba tus cartas cada día. Cuando nunca llegaron, pensé que habías seguido con tu vida. Que habías encontrado a alguien más. Alguien que no estuviera roto por la guerra. ¿Olvidarte? La voz de Rosa era una mezcla de dolor e incredulidad. Roberto, me convertí en la loca del pueblo. La mujer que esperaba un fantasma. Todos me decían que siguiera adelante. Que te olvidara. Pero no pude. No pude porque. Su voz se quebró completamente. Roberto extendió sus manos, vacilante, con miedo de tocarla, de que desapareciera si lo hacía. ¿Por qué qué?, preguntó suavemente. Porque prometiste volver, susurró Rosa. Y yo creía en tus promesas más de lo que creía en cualquier otra cosa en el mundo. Rosa levantó su mano derecha, la que había estado aferrando algo en su pecho. Lentamente, abrió los dedos. En su palma, colgando de una cadena plateada, estaba el anillo. El anillo que Roberto le había dado hace 50 años. La pequeña piedra azul todavía brillaba con la luz del sol. Nunca me lo quité, dijo, su voz apenas un susurro. Ni un solo día en 50 años. Era mi conexión contigo. Mi prueba de que había sido real. De que nuestro amor había sido real.
Roberto se derrumbó. Literalmente. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas frente a ella. 50 años de culpa, de dolor, de arrepentimiento, todo salió en un llanto que sacudió todo su cuerpo. Lo siento, sollozaba. Lo siento tanto, Rosa. Debí haber vuelto. Debí haberte buscado. Pero tuve miedo. Miedo de que me rechazaras. Miedo de descubrir que habías hecho bien en olvidarme. Rosa se arrodilló frente a él, ignorando el dolor en sus rodillas, ignorando todo excepto este hombre que había sido el centro de su universo durante 5 décadas. Mírame, ordenó suavemente, tomando su rostro entre sus manos arrugadas. Roberto, mírame. Él levantó la vista. Sus ojos color miel, ahora nublados por las lágrimas y los años, se encontraron con los ojos café de ella. Nunca me casé, dijo Rosa, cada palabra deliberada y clara. Nunca amé a otro hombre. Nunca dejé de esperar. Porque el amor verdadero, el que tú y yo tuvimos, no se encuentra 2 veces en una vida. Y prefería vivir con tu recuerdo que construir una mentira con otro hombre. Yo me casé, confesó Roberto, la culpa desgarrándolo. Rosa, me casé. Tuve hijos. Construí una vida. Pero. Rosa lo miraba sin juzgar, solo esperando. Pero nunca fui completamente feliz, terminó. Linda, mi esposa, fue una buena mujer. Mis hijos son mi orgullo. Pero siempre hubo un vacío. Una parte de mí que nunca pude darles porque te pertenecía a ti. Siempre te perteneció. De un bolsillo de su camisa, Roberto sacó el pañuelo bordado. Estaba descolorido, deshilachado en los bordes, pero las iniciales CRM todavía eran visibles. Lo guardé todos estos años, dijo, ofreciéndoselo. Era mi conexión contigo. Mi prueba de que había sido real. Rosa tomó el pañuelo con manos temblorosas y lo presionó contra su rostro, aspirando, buscando rastros de ese día bajo el árbol hace 50 años. Se quedaron así, arrodillados bajo el jacarandá, sosteniéndose el uno al otro, llorando por los años perdidos, por la vida que no vivieron juntos, por el tiempo que la guerra y el destino les habían robado. ¿Me perdonas?, preguntó Roberto finalmente. ¿Puedes perdonarme por haber tardado 50 años en cumplir mi promesa? Rosa se rió entre lágrimas. Una risa que era mitad alegría, mitad dolor. ¿Perdonarte? Roberto, no hay nada que perdonar. Viniste. Después de todo este tiempo, viniste. Eso es lo único que importa. Pero desperdicié tu vida, insistió él. Por mi cobardía, por mi miedo, te condené a 50 años de soledad. No, Rosa negó firmemente. No desperdiciaste nada. Fui maestra. Toqué las vidas de cientos de niños. Cuidé a mis padres. Viví con propósito. La única diferencia es que lo hice esperándote en lugar de hacerlo contigo. Y si tuviera que elegir de nuevo, elegiría esperarte otras 50 veces. Roberto la abrazó entonces. La abrazó como había querido abrazarla durante 18.000 días. Rosa se derritió en sus brazos, y por un momento, no eran 2 ancianos en el crepúsculo de sus vidas. Eran de nuevo Rosa y Roberto, 21 años y 18, enamorados bajo un árbol de jacarandá, con toda la vida por delante. Te amo, susurró Roberto contra su cabello blanco. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Y yo te amo, respondió Rosa, su voz amortiguada contra su pecho. Hoy igual que hace 50 años. Hoy igual que todos los días intermedios. Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. Y lentamente, vacilantemente, como adolescentes en su primer beso, sus labios se encontraron. Fue un beso suave. Un beso de ancianos con labios secos y aliento de viejos. Pero fue el beso más hermoso de sus vidas.
Porque era un beso de reencuentro. Un beso que había esperado 50 años. Un beso que probaba a perdón, a esperanza, a amor eterno. Cuando finalmente se separaron, Rosa sonrió. Una sonrisa verdadera que iluminó su rostro arrugado y por un momento, Roberto vio a la joven de 18 años que se había enamorado de él. Entonces, dijo ella, con un toque de humor que había estado ausente durante décadas, ¿qué hacemos ahora? Tenemos 70 años. El tiempo que nos queda es limitado. Roberto tomó sus manos, entrelazando sus dedos arrugados. Entonces no perdamos ni un segundo más. Rosa Martínez, la pregunta que te hice hace 50 años sigue en pie. ¿Te casarás conmigo? Rosa se rió, una risa pura y genuina que resonó bajo el árbol. Roberto Sandoval, he estado esperando 50 años para responder esa pregunta. Sí. 1000 veces sí. Y bajo el árbol de jacarandá, con el sol poniéndose sobre San Miguel de la Cruz, dos almas que habían estado separadas durante medio siglo finalmente se reunieron. El amor verdadero, resultó, no conoce el tiempo. Solo conoce el regreso. No hubo una boda grande. A los 70 años, cuando has esperado medio siglo, no necesitas celebraciones ostentosas. Solo necesitas cumplir la promesa. El 24 de diciembre de 2018, una semana después del reencuentro, Roberto y Rosa se casaron bajo el árbol de jacarandá. Fue una ceremonia pequeña. El padre del pueblo. Patricia y su familia. Michael Jr., quien había hecho posible este milagro. Algunos antiguos estudiantes de Rosa que habían crecido escuchando la leyenda del soldado que prometió volver. Rosa llevaba un vestido blanco sencillo. No el vestido de novia de sus sueños de juventud, sino algo apropiado para una mujer de 70 años. Pero en su dedo, brillando con la luz del atardecer, estaba el anillo. El mismo anillo que Roberto le había dado 50 años atrás. Roberto llevaba su único traje, el que guardaba para ocasiones especiales. Y en el bolsillo de su saco, sobre su corazón, llevaba el pañuelo bordado. Cuando el padre les preguntó, ¿aceptas a Roberto como tu esposo? Rosa respondió con voz firme, lo he aceptado durante 50 años. Hoy solo lo hago oficial. Y cuando le preguntó a Roberto, ¿aceptas a Rosa como tu esposa? Él respondió, he sido suyo desde el primer momento que la vi. Hoy solo recupero el tiempo perdido. No hubo luna de miel en una playa exótica. En su lugar, Roberto se mudó a la casa de Rosa en San Miguel de la Cruz. La misma casa donde había cenado con su familia 50 años atrás. La casa que Rosa había mantenido todos estos años, esperando. Los primeros meses fueron un ajuste. Dos personas que habían vivido solas durante décadas, aprendiendo a compartir espacio nuevamente. Pero cada mañana, cuando Roberto despertaba y veía a Rosa durmiendo a su lado, con su cabello blanco esparcido sobre la almohada, sentía que había despertado en un sueño. Y cada mañana, cuando Rosa abría los ojos y veía esos ojos color miel mirándola, sabía que la espera había valido la pena. Establecieron rutinas. Desayunaban juntos en el patio. Roberto preparaba café, Rosa hacía pan dulce. Por las mañanas caminaban por el pueblo, Roberto cojeando, Rosa sosteniéndose de su brazo. La gente los miraba con ternura. La historia del soldado que finalmente regresó se había esparcido por todo San Miguel de la Cruz. Por las tardes, se sentaban bajo el árbol de jacarandá. Y se contaban sus vidas. 50 años de historias que compartir. Rosa le habló de los niños que había enseñado, de las graduaciones que había visto, de las vidas que había tocado. Roberto le contó sobre Vietnam, sobre las pesadillas que todavía lo atormentaban, sobre sus hijos Michael y Jennifer. Me hubiera gustado conocerlos, dijo Rosa un día, refiriéndose a los hijos de Roberto. Lo harás, prometió Roberto. Vendrán en marzo.
Quieren conocer a la mujer que ha tenido mi corazón todos estos años. Y vinieron. Michael y Jennifer viajaron a San Miguel de la Cruz en marzo de 2019. Fue incómodo al principio. ¿Cómo se supone que debes actuar con la mujer que tu padre amó antes que a tu madre? ¿Con la mujer que en cierta forma siempre estuvo presente en tu vida como un fantasma? Pero Rosa los recibió con tanta calidez, con tanta genuina alegría de conocerlos, que las barreras se derritieron. Amo a su padre, les dijo simplemente. Y amo todo lo que él ama. Eso los incluye a ustedes. Jennifer lloró y abrazó a Rosa. Gracias, susurró. Gracias por hacerlo feliz. Nunca lo había visto así. Completo. Los años que siguieron fueron los más felices de las vidas de Roberto y Rosa. No fueron muchos, ambos sabían que el tiempo era un lujo que no tenían en abundancia. Pero fueron intensos, llenos de amor, de conversaciones, de risas. Viajaron cuando la salud de Roberto lo permitía. Fueron a la playa. Visitaron ciudades coloniales. Roberto llevó a Rosa a Los Ángeles para que conociera el lugar donde él había crecido. Rosa le mostró cada rincón de San Miguel de la Cruz, cada lugar que había significado algo durante su larga espera. Pero siempre regresaban al árbol de jacarandá. Era su lugar. Su santuario. En la primavera de 2020, cuando el árbol floreció por primera vez desde que Roberto había regresado, se sentaron bajo su dosel de flores púrpuras. Roberto tenía 73 años. Rosa 72. Los dos sabían, sin decirlo, que el tiempo se estaba agotando. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Rosa, recostada contra su hombro. Roberto lo pensó por un largo momento. Me arrepiento de los 50 años que perdimos. De los hijos que no tuvimos. De la vida que no vivimos juntos. Pero, continuó, tomando su mano, no me arrepiento de estos últimos 2 años. Han sido los mejores años de mi vida. Si tuviera que elegir entre 50 años tibios con otra persona o 2 años ardientes contigo, elegiría estos 2 años cada vez. Yo también, susurró Rosa. Valió la pena. Cada día de espera. Cada lágrima. Cada noche sola. Valió la pena por estos momentos contigo. Una flor de jacarandá cayó sobre ellos, como una bendición púrpura del árbol que había sido testigo de su historia. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Rosa de repente. Que cuando yo muera, nuestra historia morirá con nosotros. Nadie sabrá de este amor que sobrevivió 50 años de separación. Roberto sonrió misteriosamente. Sobre eso. Sacó su teléfono, algo que había aprendido a usar gracias a su nieto. Michael Jr. ha estado documentando nuestra historia. La está escribiendo. Dice que el mundo necesita saber que el amor verdadero existe. Que vale la pena esperar. Que vale la pena creer. Rosa lloró. Lágrimas de alegría esta vez. Entonces viviremos para siempre. Para siempre, confirmó Roberto, besando su frente. Roberto Sandoval falleció el 3 de noviembre de 2021, a los 74 años. Un ataque al corazón mientras dormía. Rápido. Sin dolor. Con Rosa a su lado. Rosa Martínez lo siguió exactamente 6 meses después, el 3 de mayo de 2022. El médico dijo que fue falla cardíaca. Pero todos en San Miguel de la Cruz sabían la verdad. Murió de un corazón roto. Después de 50 años esperando a Roberto, no podía imaginarse vivir sin él nuevamente. Fueron enterrados juntos bajo el árbol de jacarandá. En la lápida, que Michael Jr. mandó hacer, dice: Roberto Sandoval, 1947 a 2021, y Rosa Martínez, 1948 a 2022. El amor verdadero no conoce el tiempo. Solo conoce el regreso. Separados por la guerra.
reunidos por el destino. Unidos por la eternidad. Cada primavera, cuando el árbol de jacarandá florece, los habitantes de San Miguel de la Cruz van a dejar flores en la tumba. Los antiguos estudiantes de Rosa llevan a sus hijos y nietos y les cuentan la historia del soldado que prometió volver y cumplió, 50 años después. Michael Jr. escribió un libro sobre sus abuelos. Se convirtió en bestseller en México y Estados Unidos. Miles de personas leyeron sobre Rosa y Roberto, sobre el amor que desafió el tiempo, sobre la fe que sobrevivió medio siglo. Parejas en crisis lo leen y recuerdan por qué se enamoraron. Personas solas lo leen y recuperan la esperanza. Jóvenes enamorados lo leen y aprenden que el amor verdadero requiere paciencia, fe y compromiso. Porque al final, esa es la lección de Rosa y Roberto. El amor verdadero no se mide en los años que pasas juntos. Se mide en la profundidad de la conexión. En la disposición de esperar. En la valentía de creer cuando todo dice que debes rendirte. Rosa esperó 50 años. Muchos dirían que desperdició su vida. Pero ella nunca lo vio así. Para ella, cada día de espera era una inversión en el amor más grande que conocería. Y cuando Roberto finalmente regresó, cada día de soledad fue recompensado con creces. Roberto tardó 50 años en regresar. Muchos dirían que fue un cobarde, que debió buscarla antes. Pero al final, regresó. Venció el miedo, venció la duda, y cumplió su promesa. Y tuvieron 2 años y 10 meses juntos. 2 años y 10 meses después de 50 años de separación. ¿Fue suficiente? Nunca lo sería. Pero fue infinitamente mejor que nunca haberse reencontrado. Porque el amor verdadero, descubrieron Rosa y Roberto, no se trata de cuánto tiempo tienes. Se trata de cuán completamente amas en el tiempo que tienes. Y ellos amaron completamente. Hasta el último aliento. Hasta el último latido. Hasta el último pétalo púrpura que cayó del árbol de jacarandá. Para siempre.